explicaré un poco acerca de los estados de la materia o los estados de agregación en la materia. En este caso, vamos a conocer de que lo que vamos a socializar es el punto 2 y vamos a comprender lo siguiente. Los estados de la materia son 4 en realidad. Son el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma. El sólido, yo acá tengo unos sopetos, tiene que ver con la parte de hielo, ¿vale? Lo que nosotros conocemos como hielo, ¿sí? Como toda esta parte. El líquido, que sería el agua. El gaseoso, que sería ya el vapor. Por otro lado tenemos lo que es el plasma. El plasma sería ya lo que son la parte electrónica. Bueno, pues nosotros conocemos cada uno de estos estados de agregación de la materia. Después de haberlos explicado, ellos pasan por una serie de fases. Entonces empezamos con lo que es el sólido. Para que el sólido pase a ser líquido, tiene que pasar por un proceso de fusión. ¿Listo? Un ejemplo pues podría ser este, el que tengo acá. Ahí. ¿Listo? Luego, para que el estado de agregación líquido pase a ser sólido, tiene que pasar por un proceso de solidificación, lo que nosotros conocemos como endurecimiento, o lo que nosotros conocemos para que el agua se vuelva pues de esta manera, se vuelva hielo, ¿no? Debe pasar un proceso que es meterlo al congelador. Recordemos que cada uno de estos estados nosotros los vemos representados en nuestra vida cotidiana. Voy a volver a meter el hielo por acá. En este caso, para que el agua se vuelva vapor o se convierta en estado gaseoso, que es el estado de vapor, debe pasar por un proceso de evaporación. Pero para que el agua se convierta en líquido, en estado líquido, debe pasar por un proceso de condensación o licuefacción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que después de que el agua, por ejemplo acá que ya está hirviendo, pase de un proceso diferente. ¿Cómo así? Después de un tiempo pasado ya el agua se convertirá en un agua apta para ser tomada. Ese es el proceso de licuefacción. Nosotros sabemos que el estado plasma tiene una diferencia, y es que casi nosotros no lo podemos observar en lo que son los estados de agregación de la materia. Sin embargo, ¿qué pasa? En este caso, este estado, en el caso del gaseoso, para que se convierta en estado plasma debe pasar por un proceso de ionización, y para que de plasma se convierta a gaseoso debe pasar por un proceso de desionización. ¿Esto qué quiere decir? Que después de pasado un proceso ya mucho más mecánico, puede convertirse en energía eléctrica, ¿ya? Vuelvo y lo repito, este estado casi no se ve mucho porque es un estado que en la naturaleza no se alcanza a observar. Recordemos que los estados de agregación de la materia nosotros los podemos observar mucho en la parte de lo que es la naturaleza, entonces pues obviamente no se va a ver. Ahora quiero hablar un poco de un tema que me interesó mucho, que fue el tema de las mezclas. Cuando nosotros utilizamos estados de agregación, nosotros podemos ver que existen mezclas tanto de tipo heterogéneas como homogéneas. Homogéneas son aquellas que a simple vista no se pueden observar y son uniformes. En cambio, las heterogéneas sí se pueden observar y no son uniformes. ¿Listo? Entonces un ejemplo de una mezcla heterogénea podría ser el agua con el aceite. Como se pueden dar cuenta, pues acá le eché un poquito, pero yo acá por debajo del agua, para no gastar tanto, se logra apreciar de la diferencia que hay arriba con abajo, ¿ya? O un ejemplo es cuando nosotros comemos una ensalada de fruta y hay diferentes sustancias que se aplican y se diferencian entre sí. Por otra parte, un ejemplo de una mezcla homogénea podría ser el café. En este caso sabemos que el café se realiza a través del proceso pues del agua tibia. Partiendo de ello, pues
se les echa lo que viene siendo el café y nosotros podemos observar de que es una sustancia que a simple vista nosotros no podemos comparar, no podemos saber qué sustancias hay dentro de él. Por ejemplo, yo acá tengo un café, nosotros podemos observar que ahí no vemos nosotros ninguna diferencia. Entonces cuando se agrega lo que es el agua tibia, siendo otra sustancia, va a ser totalmente diferente porque aún así va a dejar de observarse. Por ejemplo, como les he hablado, un ejemplo, una mezcla homogénea podría ser el café con el agua. Cuando ahí a simple vista pues podemos ver la diferencia, pero vamos a dejarlo disolver solito y veremos cómo se aplica esa diferencia. Y si nosotros lo llegamos a licuar, pues ustedes pueden observar algo diferente allá acá a comparación del agua con el aceite. Es que miren cómo está el agua, miren cómo está el aceite, no estoy mintiendo. Miren cómo está el café. ¿Ustedes pueden observar alguna diferencia? Acá queda así porque pues lo hice con agua no tibia, pues para dar el ejemplo. Pero por lo normal el café como tal es negro, y aún así fuera café con leche, nosotros podemos observar que tampoco se ve una sustancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto de las mezclas y los diferentes componentes químicos que hacen posible las disoluciones y las soluciones químicas se realizan a través de partiendo de algo, y son los estados de agregación de la materia, que son estos que nosotros vemos acá y que a través de procesos se van mezclando uno con el otro. ¿Listo? Gracias.